Hola, Evan Montes de Call Throne y bienvenidos a este último capítulo de la miniserie 613 Mandamientos o 10 o 2, donde estamos buscando responder la pregunta de cuántos mandamientos siguen vigentes para los cristianos en era moderna. Ahora, nosotros vivimos en un mundo donde creamos nuestras cosas de forma que se puedan combinar, unir, complementar, articular de forma lógica, anatómica y funcional, entre otros aspectos. Uno pensaría que Dios, un ser más inteligente y hábil que nosotros, haría lo mismo, pues Él no es un Dios de confusión. Sin embargo, demasiadas veces pareciera que Él nos diera incompatibilidades, contradicciones, incoherencias para trabajar con ello. Ejemplo de esto, la Biblia. Si hay algo en que todos los que leemos la Biblia concordamos es que es difícil de entender, sea devotos o sea críticos. Esta es la conclusión universal de todos nosotros en algún momento de leerla. ¿Y por qué Dios haría eso? ¿No se supone que Él quiere que lo conozcamos y que conozcamos su voluntad y plan para nosotros? ¿Por qué lo hace tan aparentemente difícil? Solo consideremos lo que pasó con la llegada de su Hijo. Dios mandó a su Hijo a la tierra y este acto nomás divide la historia en dos, literalmente, como un rayo que divide el firmamento. Así de impactante. La historia antes de su llegada de pronto se convierte en un conteo regresivo a su llegada. Después de su llegada los años avanzan de forma normal, pero con el sufijo AD como referencia de qué tanto tiempo ha pasado desde esa primera llegada. Pero no solo la historia del mundo sufrió esta división con su llegada. La misma Biblia, la revelación de Dios para el hombre, quedó partido en dos pedazos con este acontecimiento. Estos pedazos son lo que llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora, lo lógico para nosotros sería que estos dos pedazos se complementaran, que encajaran perfectamente para formar una obra continua y fluida. Pero ese no es el caso. Estos dos pedazos resultan ser bastante incompatibles. Nomás consideremos su composición mecánica, dejando a un lado su contenido y dogma por ahora. Solo miremos la estructuración física del Antiguo y Nuevo Testamento, y con eso no más ya empezamos a ver cosas raras, comenzando con el hecho de que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, mientras que el Nuevo fue escrito en griego. ¿Puede acaso haber dos culturas más opuestas en la antigüedad que estas? Dios mismo hace referencia de tal oposición en versículos como Zacarías 9, donde dice, despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. ¿Cuáles eran las diferencias principales entre estas dos culturas? Bueno, primero consideremos los judíos y lo importante para ellos de conservar su pasado, las tradiciones, rituales, creencias, observaciones y estilo de vida en general de sus antepasados y de lo importante que es para ellos pasar todo aquello a las futuras generaciones. Así, su naturaleza y mentalidad es, por decirlo de cierta forma, circular, ya que está basado en la repetición, pues ellos tienen un enfoque muy serio en enseñar las tradiciones judaicas generación tras generación debido a que es un mecanismo sólido de preservar su cultura y esencia judía a través del tiempo y en cualquier situación geopolítica social en la que se encuentren. Igual son sus sermones en sus sinagogas que están programados según el Parsha de la semana, lo cual es una porción de la Torá que se lee según la fecha. Existen 54 parshas semanales que al culminar en un año vuelve y se repite el siguiente año. Y esto asegura que cada sábado del año todas las sinagogas en el mundo entero estén enseñando la misma porción Torá simultáneamente. También su comunicación con Dios consiste en repetir oraciones preestablecidas para cada situación de la vida cotidiana y religiosa. Los griegos eran más bien lo opuesto. En vez de querer permanecer en las tradiciones y rituales de sus antepasados, querían más bien progresar a cosas nuevas. Pues a diferencia de los hebreos, ellos no tenían elaborados textos religiosos, solo tenían mitos y fábulas que con el pasar del tiempo iban pareciendo más y más infantiles. ¿De verdad el invierno era causado por la tristeza de la diosa Demeter, quien tenía que darle su hija al dios del inframundo por 6 meses cada año? ¿Y de verdad el sol salía cada mañana gracias a que Helios lo arrastraba por el cielo en un carruaje dorado? Los griegos buscan sabiduría, y estos cuentos no ofrecían sabiduría, más bien impedían la sabiduría. Así los griegos empezaron a ignorar a sus dioses y a hacer preguntas. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto es asá?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Empezaron a durar horas haciéndose estas preguntas, luego días y hasta finalmente dedicar sus vidas enteras a tales preguntas. Y llamaron esto filosofía, amor por la sabiduría. Esta forma de pensar dio lugar al progreso en las artes, la política, el deporte, la ciencia y muchas de las bases de lo que llegaría a ser la civilización occidental. Así, la naturaleza y mentalidad de los griegos era, por decirlo de cierta forma, lineal, ya que estaba basado en avanzar, en el progreso. Y en esa esencia de estas dos culturas, una griega lineal progresista, otra hebrea circular conservadora, Dios nos da su palabra en Antiguo Testamento hebraico y Nuevo Testamento griego. ¿Por qué? Son completos opuestos. No lo digo yo, lo dicen miles de años de historia. Solo consideren la relación entre los que siguen el Antiguo Testamento, los judíos, y los que siguen el Nuevo Testamento, los cristianos. Ambos siguen al mismo Dios, pero a nivel religioso no se soportan. Uno ve al otro como gentiles paganos quienes adoran múltiples dioses y que quieren convertir al mundo a hacer lo mismo y acabar con el judaísmo de paso. El otro ve al uno como incrédulos fanáticos que rechazan la fe y salvación de Dios para seguir haciendo obras vanas. Eso en cuanto a la composición mecánica de la Biblia. Si miramos cómo Dios recreó su imagen acá en la tierra, siguen estas contradicciones. El hombre y la mujer. Esta es la imagen de Dios en la tierra. En esas, considere el mutuo entendimiento que hay entre estos dos géneros. Es complicado, tan complicado que se ha creado toda una industria alrededor de ello, desde libros de ayuda para un género entender al otro, consejería de parejas, terapias, psicólogos, obras teatrales, películas, etc. ¿Cómo se supone que esto es la imagen de Dios? Ahora, en los capítulos anteriores de esta miniserie hemos hablado de la bidimensionalidad de toda la existencia, de cómo hay dos dimensiones que están interconectadas. Hemos hablado de cómo la mujer y el Nuevo Testamento representan lo espiritual y de cómo el hombre y el Antiguo Testamento representan lo terrenal, entre otras cosas. Y estas cosas suelen ser complicadas de encajar. Pero ¿por qué lo espiritual o representativo de ello no encaja bien con lo físico o representativo de ello? Si Dios es quien creó ambas cosas, ¿por qué no encajan? Al menos que no trata de encajarlas. Digamos que en nuestra forma de ver el mundo a través de ojos carnales, vemos dos ítems como estos y nuestro cerebro lineal piensa que son dos pedazos incompletos y que hay que combinarlos para completarlos. Intentamos una y otra vez de juntarlos sin éxito y finalmente concluimos que están mal diseñados, que no sirven, que no son compatibles, que están dañados, entonces es mejor botarlos porque no funcionan. Pero ¿qué tal que no son dos pedazos mal diseñados o incompletos, sino que son dos objetos perfectamente diseñados y que ya están completos, solo que en diferentes dimensiones? Y que la idea es que se entienda cómo funcionan estos objetos en sus respectivas dimensiones para luego interconectarlas. O sea, no trata de tratar de completarlas por medio de mezclas o combinaciones, trata de entender que ya están completos, solo que son operacionales en dimensiones diferentes y que están diseñados para interconectarse en ciertos puntos. Y esto crea un enorme poder. Quedamos con una interconexión que genera poder, tiene dimensiones y que está sincronizada, actuando al unísono. ¿Será por eso que Dios creó las dos dimensiones de esta forma? No incompatibles, sino poderosa. Si esto es así, entonces debemos encontrar evidencia de todo ello en la Biblia. Y creo que lo encontramos con la poderosa profecía de José y sus dos hijos. Digo profecía porque si conectamos Antiguo Testamento con Nuevo Testamento en el debido punto de contacto, terminamos con una profecía muy poderosa, el pasado prediciendo el futuro, tal como dice Dios que Él hace las cosas. Entonces, antes de establecer los puntos de contacto entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para esta profecía, demos el contexto de la situación. José era el hijo favorito de Jacob, quien fue vendido a esclavitud por sus hermanos y terminó convirtiéndose en rey de los gentiles en Egipto. Anteriormente a su padre Jacob,
Dios le cambió el nombre a Israel. Y así José iba a tener una vida paralela al de Yahushua, el Mesías, en el Nuevo Testamento, lo cual terminó siendo profético tanto para su primera venida como para la segunda venida. Ahora, donde se pone aún más interesante esta profecía es en los hijos que tuvo José mientras era rey de Egipto. Él tuvo una esposa gentil y dos hijos gentiles, llamados Efraín y Manasés. Y hay un encuentro de estos dos hijos con Israel. El contexto ahora es José ya se reveló ante sus hermanos de que él era José, mandó a que trajeran su padre a Egipto para que todos se mudaran allá. José los iba a cuidar a todos. Pasa algún tiempo, su padre Israel está muy viejito y estaba preparando para morir. Y en esas sucede lo siguiente. Génesis 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y se le hizo saber a Jacob, Israel, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Fíjense en las palabras, son proféticas. Israel está en muy mal estado, a punto de morir. Y en esas se hace la proclamación de que el rey del mundo conocido de ese entonces, José, viene a él. Es nuestro primer punto de contacto para hacer con Zacarías 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí se hace una proclamación igual a la nación de Israel, mientras está moribunda, a punto de ser destruida. Zacarías capítulo 9 habla de la futura restauración y salvación de Israel por mano de su rey justo y salvador. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Y es en esta segunda venida que los judíos por fin van a reconocer que Yahushua de verdad es el Mesías de ellos. Yahushua vendrá a Israel. Y esta vez no lo van a rechazar, sino que van a decir, bendito el que viene en nombre del Señor. Ahora, ¿qué pasa después de esta segunda venida cuando Cristo derrote los enemigos de Israel que querían destruirla? Para saberlo, sigamos con la narrativa de José y su padre. Génesis 48. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Fíjense en las palabras, son proféticas. La sorpresa de Israel al descubrir que tiene hijos gentiles engendrados por José es profética de cuando la nación de Israel vea la multitud de cristianos que Yahushua traiga consigo al volver a esa nación en su segunda venida. La profecía en Isaías 49 dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti, y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién, pues, crió estos? Así dijo Jehová el Señor. He aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. En el libro del Apocalipsis se hace una declaración similar al presentar a estos hijos gentiles de Dios que fueron engendrados durante el tiempo que Yahushua estuvo separado de sus hermanos hebreos y dado por muerto. Eso lo vemos en Apocalipsis 7. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y el que está sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Importantísimo notar aquí que se extendió el tabernáculo sobre estos gentiles que fueron hechos hijos de Dios, no que ellos ocuparon el puesto de los hebreos, lo cual es una desafortunada enseñanza que existe en muchas iglesias, que los cristianos hemos reemplazado a Israel como pueblo de Dios. No es cierto. La Biblia vuelve y lo afirma en Romanos 11. Somos injertados a la raíz, somos adoptados a su pueblo, cual es exactamente lo mismo que hace el patriarca Israel cuando descubre que tiene hijos gentiles. Continuando con Génesis 48, Israel le dice a Jacob, ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés,
que te nacieron en la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. El patriarca Israel no consideró a estos nietos egipcios suyos como extranjeros, sino como hijos propios de él, a tal punto que dijo que serían iguales a Rubén y Simeón. ¿Quiénes eran Rubén y Simeón? Eran sus primogénitos. Serían igual que sus propios hijos biológicos primogénitos. Y de ahí procede a bendecirlos. Unos versículos después vemos que Israel vuelve y los bendice. Esto es profecía. Habrá doble bendición para los cristianos del mundo cuando sean reunidos con sus hermanos hebreos. Pero muchas iglesias no entienden esto. Muchas iglesias atrapadas en tradiciones de hombres y fundamentalismos buscan usurpar la posición que tienen los judíos con Dios, incluso en muchos casos maldiciéndolos y tomando argumentos antisemitas y antisionistas en contra de ellos, lo cual es increíblemente irónico considerando que Yahushua mismo es judío y sionista. Sigamos con la profecía de José, Génesis 41. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Los nombres que José les puso a sus hijos son parte de la profecía cristiana. Manasés significa olvido. Este hijo Manasés conoce al Dios de Abraham, pero ha olvidado la casa de Israel de donde viene. Tal es el resultado de la iglesia cristiana. Conocemos el Dios de la Biblia, pero nos hemos olvidado de las raíces hebreas de donde provenimos espiritualmente. Efraín significa fructífero. Yahushua ha sido increíblemente fructífero en todo el mundo en estos últimos 2000 años, engendrando hijos de Dios gracias a su obra en la cruz. Somos la religión más exitosa, próspera, grande y diversa de toda la historia. Somos Efraín, el fruto del amor de Dios por el mundo, por el cual Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero queda una gran revelación por descubrir con esta reunificación de José con su padre Israel. Veamos. Y vio Israel los hijos de José, y él dijo: acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser la plenitud de los gentiles. Muchas versiones bíblicas traducen esta última parte subrayada como multitud de naciones, pero la frase original en hebreo es Meloha Goyim, que traduce literalmente plenitud de los gentiles. Esto es importante porque nos da nuestro siguiente punto de contacto con el Nuevo Testamento en Romanos 11. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El patriarca Israel estaba ciego en Génesis 48, cuál es profético de la ceguera espiritual de la nación de Israel que va a tener y que se le quitará cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Efraín es quien dará inicio a este evento. Efraín e Israel se volverán a reunir en el futuro, no como individuos, sino esta vez como pueblos. ¿Y qué va a pasar en ese momento? ¿Recuerdan cuando dije que qué tal si las cosas bidimensionales de Dios no son incompatibles, sino que están diseñadas para ser interconectadas y así generar gran poder? ¿Recuerdan cuando dije que los judíos son como circulares, cerrados, estáticos en lo antiguo, mientras los griegos eran lineales y avanzando a lo nuevo? ¿Hay alguna interconectividad en esto? ¿Algún gran poder por desatar? Miremos eso de forma gráfica. Un círculo
cerrado, no yendo a ningún lado. Una línea recta que avanza. Tomemos la mitad de este círculo. ¿A qué se parece? Démosle un poco de aerodinamismo a esta línea. Ahora, establezcamos unos puntos de contacto entre ellos. ¿Con qué terminamos? Terminamos con una poderosa arma. De esto trata la composición de la Biblia, todo aquello de griego, hebreo, judío, gentil, Israel, Efraín, ¿es para desatar gran poder? Volvamos a mirar Zacarías 9. Porque he empezado para mí a Judá como arco e hice a Efraín su flecha, y su dardo saldrá como relámpago. Efraín, la plenitud de los gentiles, los cristianos que volverán a Israel. Judá, la tribu israelí de donde provienen los judíos. Cuando los judíos y los cristianos sean unificados como un solo pueblo bajo el rey Yahushua, serán como un arma de gran poder en sus manos. Zacarías lo sigue describiendo. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón, o como cuernos del altar, y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Un ejército temible, un pueblo fuerte y enaltecido, un arma poderoso en mano de Dios va a ser esta reunificación. Pero mientras tanto, seguiremos separados en nuestras propias religiones y credos que son demasiado incompatibles para siquiera imaginar tales cosas. Simplemente no entendemos lo que somos ni lo que tenemos juntos, lo cual suena sospechosamente similar a las peleas entre parejas. ¿Será que todo esto aplica igual para hombres y mujeres? Veamos. Génesis 1. Y creó Dios al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó. Noten que la imagen de Dios está compuesta por los dos géneros. Entonces, si en este video estamos hablando de círculos y líneas, ¿cuál representaría cuál en este caso? Fácil. Círculos, semicírculos. Trata de lo curvado, de curvas. ¿Quién tiene curvas en este caso? Pues la mujer. De pies a cabeza son solo curvas. Y su naturaleza es más circular también, de rodear, establecer un sitio, un hogar, rodear la familia con un hogar para proteger y cuidarlos, rodear los hijos con ropa para protegerlos del frío y elementos, proteger, guardar, crear estabilidad, un lugar seguro. El hombre tiene facciones más rectas, lineales, robustas para sus labores físicas. Es más lineal en naturaleza, saliendo del hogar, avanzando al campo, a cazar el animal, a traer la leña del bosque. Ve una cueva de lejos, se va a explorar a ver qué encuentra. Se pregunta qué hay detrás de esa montaña, al otro lado de ese mar. Explora a ver si hay algo nuevo que lleve al progreso. Y bueno, ¿cuáles serían esos puntos de contacto que desataría gran poder entre estos dos seres tan diferentes? Tal vez lo podemos ir descubriendo con las escrituras. Literalmente con las escrituras. Alfabéticamente con las escrituras. Comencemos con esto. Fíjense en lo que dijo Dios cuando creó a la mujer. Génesis 2. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. La palabra original en hebreo para ayuda es eser, que significa ayuda, socorro, ayudados, una ayuda, ayudante. Es una palabra que vemos mucho en la Biblia, como por ejemplo Salmo 121. Mi eser viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Eser es un atributo de Dios para con el hombre. Dios le delegó un atributo de él a la mujer. Ella vino al mundo a ser eser para el hombre. Por eso es tan curioso que la mujer fue diseñada más pequeña, frágil y delicada que el hombre. Pareciera ser ilógico, ¿no es cierto? Sigamos. Proverbios 31 entra en detalle acerca de este eser del hombre. Es como su publicidad. El título, La mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Y aquí comienzan los problemas, porque el hombre, en su naturaleza lineal, está mirando en línea recta a la distancia. Ve una cueva a lo lejos y dice,
Avanzaré en ese sentido para explorar esa cueva, a ver qué encuentro, si encuentro diamantes u oro o algo para tener grandes ganancias, no dándose cuenta que lo que tiene en casa sobrepasa largamente cualquier cosa que pueda encontrar en esa cueva o en cualquier otro lugar. Por eso el proverbio pregunta, ¿quién la hallará? No es necesariamente que las mujeres virtuosas sean escasas. Es una pregunta hecha a los hombres. Básicamente es, ¿qué hombre es capaz de entender lo que tiene en casa? ¿Qué hombre es capaz de entender el enorme potencial que hay bajo su propio techo con la mujer de su juventud? ¿Qué hombre es capaz de ver en esta frágil, delicada criatura un poder de gran magnitud? Para ir entendiendo tales cosas, consideremos la palabra original en hebreo para virtuosa, chayil, que significa riquezas, valientes, una fuerza, un ejército, virtud, valor. Entonces tenemos a la mujer de Dios como un Eser y una Chayil. ¿Dónde vemos estas dos cualidades usadas al mismo tiempo? Miremos, Josué 1. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra. Todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Estas palabras valientes y ayudaréis son Chayil y Eser. Estas dos cualidades de la mujer lo vemos en la narrativa de cuando Josué iba a llevar el pueblo de Israel en victoria de conquistar la tierra prometida. La mujer de Dios tiene las mismas características que un gran ejército que derrota a los enemigos y conquista tierras fértiles. ¿Qué significa eso para nosotros los hombres? Bien, profundicemos en este tema con las mismas palabras en hebreo para hombre y mujer. Para ello, consideremos el alfabeto hebreo y el hecho de que cada letra tiene 4 características. Es una letra, un número, un cuadro y un simbolismo. Por ejemplo, la primera letra de este alfabeto es el Aleph. Es dibujado como la cabeza de un buey, ya que es la cabeza del alfabeto. Y los bueyes van adelante con el yugo pesado abriendo la tierra para cosechar, por lo cual representa fuerza, un líder. La siguiente letra, Bet, se dibuja como una casa y simboliza lo de adentro, y así todas las demás letras. ¿Qué letras se utilizan para escribir hombre y mujer? La palabra mujer es Isha y se escribe Aleph, Shin, Hei. Ahora, si quitamos el Hei, queda Aleph y Shin. ¿Cuál es la palabra? Fuego. Agregando la letra Hei, lo convierte en mujer. Hay fuego en la mujer. Y si miramos el simbolismo de la letra Hei, es como una persona llamando la atención. La letra Hei, en la palabra mujer, es como si se estuviese avisando, ¡Hey! Aquí hay fuego. ¿Y a quién estaría avisando esto? Pues miremos las letras que deletrean hombre. La palabra es Ish, escrito Aleph, Shin, Yod. Una vez más vemos que hay fuego en esta palabra. ¿Qué podría simbolizar que este fuego esté con un Yod? Bueno, el Yod simboliza un brazo o mano. Da el cuadro de trabajar, labrar, manejar. La palabra hombre tiene un simbolismo de que este es alguien quien trabaja con el fuego, mientras que la palabra mujer está avisando, ¡Hey! Aquí hay fuego. Pero esto es un fuego espiritual y hay que buscarlo con el espíritu. ¿Qué hombre es capaz de encontrar esto? ¿Quién de nosotros lo hallará? Lo digo por lo siguiente. Solo considerando la historia, vemos que por siglos y siglos el hombre del común tenía fuego y durante todo ese tiempo lo usaba comúnmente para 2 cosas principales: cocinar su comida y mantenerse calientico en las noches. Pero después llega el siglo XVIII y algo pasa. El hombre descubre que el fuego tiene más poder de lo que jamás imaginaba. En vez de limitar el fuego a servicios domésticos de cocinar y calentar, el hombre empieza a trabajar con el fuego. Y de pronto nace una nueva era para él, la revolución industrial. El hombre por fin descubre el enorme poder que hay en el fuego cuando se trabaja con ello de forma adecuada y lógica.
Con eso, el hombre pudo ir más rápido, viajar más lejos, construir más alto y generar más ganancias que nunca antes en toda su historia. Solo piensen en el paralelismo espiritual que hay en esto. Por siglos y siglos, demasiados hombres han tenido a demasiadas mujeres limitadas en cosas básicas como cocinar nuestra comida y mantenernos calienticos en las noches, sin entender el enorme potencial que hay para nosotros mutuamente en las palabras que Dios profirió cuando creó la mujer. Le haré ayuda, le haré eser al hombre. Se llamará mujer y la haré virtuosa, la haré chayil. Pero ¿quién entenderá esto? ¿Quién hallará este poder que yo he creado y puesto en mi imagen? Cuando nosotros los hombres entendamos realmente la ayuda que es la mujer y trabajemos con ella, iremos más lejos que nunca, construiremos más alto y grande y fuerte que nunca antes. Tendremos nuestra propia revolución industrial espiritual que se manifestará en lo físico. Proverbios 31 da un vistazo a ese poder. Solo leanlo en sus casas. El hombre es la cabeza de la mujer. Y si no sabemos darle el lugar correcto a la mujer y cómo trabajar con ella, todo ese poder se pierde, lo cual ha sido el triste resultado en demasiados matrimonios y en demasiadas sociedades. Hay gran poder en todo esto, pero como dijo un famoso tío por ahí, con gran poder viene gran responsabilidad. Así como este gran poder puede hacer todo lo anteriormente mencionado, también puede hacer lo opuesto. Puede traer gran destrucción. Verán, hay algo más cuando el ish toma a su isha en matrimonio y se convierten en una sola carne, pues con esto establecen la imagen de Dios en la tierra, hombre y mujer en santa unión como una sola carne. Y esto queda evidenciado en las mismas palabras de ish e isha. Vemos que ambas palabras tienen fuego, pero una tiene el hey y la otra el yom. ¿Qué pasa cuando se unen estas dos letras? La Biblia tiene muchos títulos y nombres para describir a Dios. Hay un nombre de Dios en particular que no aparece mucho en las traducciones, cual es Yah, tal como lo vemos en Salmo 68. Es más común ver este nombre con la proclamación Aleluya, cual significa alabado sea Jehová o Yah, o en nombres como Elijah, cual significa mi Dios es Yah. Cuando el ish e isha, hombre y mujer, se unen su fuego y en medio de ese fuego aparece Dios, aparece Yah. El hombre aporta el yod, la mujer el hey y conforman el nombre de Yah. Unen su fuego y en ese fuego está Dios. Y así se establece la imagen de Dios en la tierra de quien está en los cielos. Se crea un enlace con el cielo, con Dios mismo. Se crea sincronización. Y a través de ese enlace se transmite poder de Dios. Y la máxima manifestación de ese poder es en la vida que Dios crea y da. Esa vida se transfiere al dominio físico donde se encarna y llega a existir en su estado natural por medio de la unión del hombre con su mujer. Esto se logra por el poder tan tremendo que se desata en la interconectividad del hombre y la mujer. Pero ¿qué está haciendo el mundo actualmente con ese poder tan tremendo? Lo está utilizando para tremendísima maldad. Están usándolo para destrucción. Y esto está teniendo repercusiones tremendas en el dominio espiritual, cual se va a volver a manifestar en el dominio físico, amplificado e intensificado. Y esto, y por muchas otras cosas, va a traer juicio sobre la tierra y sobre aquellos que están usando la imagen de Dios, o sea, ellos mismos, y el poder que esto implica para tan gran maldad y destrucción. Todo esto es muy análogo con fuego. Piénsalo de esta manera. El fuego en el hogar puede alimentar a sus hijos o puede matarlos. Depende de cómo se utilice el poder de ese fuego, ¿no es cierto? El poder del fuego solo es beneficioso, constructivo y nutritivo si tiene límites y parámetros. Y para eso son las estufas. ¿Qué es una estufa?
es un aparato cuya única función es de darle límites y parámetros al fuego. Un aparato que le dice al fuego: no puedes pasarte de estos bordes, no puedes sobrepasar esta intensidad, no puedes durar más de este tiempo, etc. Y con ese control por medio de límites y parámetros, el fuego resulta ser un enorme beneficio en el hogar y para sus habitantes. Quítale esos parámetros y se convierte en gran destrucción. Cuando un hombre se une a su mujer, ambos tienen fuego, unen su fuego, y esto puede ser problemático porque puede generar un gran incendio. Pero al unir su fuego, también unen la imagen de Dios. Ya queda en medio del fuego. ¿Qué pasa cuando ya está en medio del fuego? Bueno, ¿qué le pasó al arbusto en Éxodo 3 cuando estaba en llamas y ya estaba en medio? ¿Qué le pasó a Daniel y a sus amigos cuando fueron echados en un horno de fuego ardiendo y ya estaba en medio de ellos? No hubo destrucción. Cuando ya está en medio del fuego, este no consume, sino que aviva. Es fuego que aviva, como el fuego del Pentecostés en el libro de Hechos que descendió sobre los apóstoles. Un matrimonio es uno de los cambios más bruscos y drásticos en la vida del ser humano. Es la unión de dos seres que son muy incompatibles entre ellos, y eso puede resultar siendo muy destructivo. Puede destruir el hogar, la familia y los individuos, tal como lo haría un gran incendio en lo físico. Pero si la pareja permite a ya estar en medio de su fuego, a quedarse en ese lugar que le corresponde, habrá gran bendición y gran poder, pero no funciona de forma automática. ¿Qué es ya en medio del matrimonio? Es tanto su presencia como su palabra. La palabra de Dios tiene que estar en el matrimonio. ¿Y qué es la palabra de Dios en un matrimonio? Es una estufa. Para el fuego del hombre y la mujer en unión, Dios les dio una estufa. Esta estufa son sus leyes y sus mandamientos. Sus leyes y mandamientos son los que nos da límites y parámetros tanto para el matrimonio, como para los individuos, como para los hijos y todo lo demás. Y esas leyes y mandamientos son los que canaliza y controla el enorme poder del fuego espiritual para que resulte ser beneficio y no destrucción, para que alimente y abrigue nuestros hijos en vez de sofocarlos y quemarlos. Y bueno, esto nos trae al momento que todos hemos estado esperando por años. Vamos a responder cuántos mandamientos existen actualmente para la iglesia. 613 o 10 o 2. Esto es un debate que ha existido desde siempre, pues hay 613 mandamientos y hay quienes dicen que todos siguen vigentes para la iglesia, pero luego hay 10 mandamientos en 2 tablas y algunos dicen que fueron reducidos a eso para nosotros los cristianos. Y finalmente hay 2 mandamientos pronunciados por Yahushua mismo en el Nuevo Testamento, y hay quienes dicen que son los únicos mandamientos que existen ahora en nuestro caminar con Dios. ¿Cuál es la respuesta? He aquí, por fin lo vamos a responder. La respuesta a cuántos mandamientos hay actualmente para la iglesia, 613 o 10 o 2, es sí. Sí. Esa es la respuesta. Verán, la pregunta está mal. La pregunta no es si hay 613 mandamientos o 10 o 2. Es si hay 613 mandamientos y 10 y 2. ¿No lo ven? Son lo mismo. No son 3 cosas distintas. Es una sola cosa. Es una sola ley en 3 perspectivas distintas. Es la Trinidad de los mandamientos. 3 en 1. Entonces, ¿existen 613 mandamientos y 10 y 2 para la iglesia? Sí, todo está vigente. Ok, expliquemos esto de forma que se entienda.
¿Recuerdan cuando hablamos del alfabeto hebreo y de cómo cada letra es también un número, un símbolo y un cuadro? Bueno, así mismo Dios ha configurado su ley. Le ha dado este tipo de diferentes representaciones a una sola ley. Pues estas letras con sus diferentes representaciones son las mismas que se utilizan para escribir las leyes y mandamientos. Así pues, el formato de 613 mandamientos es lo que especifica las leyes tanto en número como en letra. Son las especificaciones técnicas de la ley, donde están enumeradas y detalladas con la información necesaria para ejecutarlas y cumplirlas al pie de la letra. Ahora, esos 613 leyes pasan al Nuevo Testamento, donde aparecen como 2 leyes pronunciadas por Yahushua. Eso es lo que vemos en Marcos en una conversación de Yahushua con un escriba. En esta conversación se profirieron 2 mandamientos como la suma de todas las leyes. Es el resumen de 613 leyes. Por eso Yahushua y el escriba concuerdan que ningún mandamiento individual es mayor a estas 2 totalidades. Estos 2 mandamientos sumatorios son mayores que las leyes individuales cuales las componen, no su reemplazo. La suma de todas las leyes es amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Las leyes tratan de amor, están basadas en amor y resultan en amor. En la Torá encontramos las fórmulas de cómo amar bíblicamente y esto se hace aún más evidente con los libros de la Torá. Todos hemos visto esto, el Sefer Torá o los rollos de la Torá. Toda sinagoga tiene uno y estos contienen los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, en donde Dios dio todas sus leyes y mandamientos. Esto es lo que se usa para los Parsha, la porción Torá que se lee cada sábado simultáneamente en todas las sinagogas del mundo y que se repite en cada año. ¿Recuerdan que había argumentado que lo griego era lineal y lo hebraico circular? Bueno, consideremos los rollos Torá. Son circulares y su lectura es girándolos todo el año hasta llegar al final, donde son rebobinados y se comienza desde el inicio para todo el siguiente año. Todo es muy circular. Ahora, consideremos los 5 libros de Moisés ahí contenidos. Hay algo peculiar. Digamos que tomamos todas las palabras en estos 5 libros y las ponemos en una sola línea recta. Así las primeras palabras serían las de Génesis 1:1 y las últimas palabras serían del último versículo del último libro, o sea, Deuteronomio 34:12. Así, la primerísima letra aquí sería la letra Bet. Es la primerísima letra de toda la Biblia. La última letra del Pentateuco es el Lamed. Ahora, esto es una línea, es lineal. El argumento que yo estoy haciendo es que esto debería ser circular. Entonces, si hacemos esta línea en un círculo, ¿qué pasa? Terminamos encerrando todo esto y uniendo la primera letra del Pentateuco, Bet, con la última letra, Lamed, y esto termina creando una palabra. ¿Qué palabra crea? Corazón. Este círculo es en realidad un corazón. Es el corazón de Dios. ¿Qué hay en su corazón? Su Torá, sus leyes, mandamientos e instrucciones para el hombre. Todo esto está enmarcado en este cuadro en forma de corazón. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto al corazón? Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. La boca habla palabras de lo que hay en el corazón. Pregunta, ¿quién es la palabra de Dios? Yahushua HaMashiach, el Hijo eterno de Dios. Yahushua es la manifestación de esa abundancia en el corazón del Padre. Él es el Logos, la palabra hecha carne, y vino a este mundo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo trata de amor, amor por el mundo, amor por la humanidad, amor por su palabra. Yahushua respondiendo que el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo es amar al prójimo, estaba declarando eso mismo, que las leyes y mandamientos tratan de amor. Y esto es algo que hay que entenderse muy bien, ya que el mundo ha creado mucha confusión en cuanto a lo siguiente. Amor, la verdadera definición de amor, según Dios y la Biblia, trata de sentimientos y de obras. Es increíblemente importante entender esto, ya que este mundo ha confundido a muchos
haciéndolos pensar que amor es netamente un sentimiento interno. Y es gracias a esa mala definición de amor que muchos, tanto cristianos como no cristianos, hacen cosas indebidas y pecaminosas, justificándolas con un argumento de amor, que como ellos están haciendo X cosa con amor en sus corazones y Dios es un Dios de amor, entonces automáticamente significa que Dios aprueba X cosa que están haciendo. Pero esto es un gravísimo error, porque amor bíblico verdadero se define con sentimientos internos en conjunto y en igual medida que con obras externas. ¿Y cuáles obras son estas? Las leyes de Dios. A Dios se ama con espíritu y con verdad. Espíritu es eso mismo, lo espiritual, lo interno del hombre, sus sentimientos. Y con verdad. ¿Qué es verdad en este caso? Salmos 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Lo interno y lo externo, las dos dimensiones. Por eso la Biblia nos recuerda una y otra vez que este amor se define como sentimientos internos y mandamientos externos. Es muy importante entender esto, ya que con esto se puede ir entendiendo lo que significa el nuevo pacto. La iglesia cristiana constantemente proclama el nuevo pacto, lo elogia y lo exalta, y sin embargo no sabe qué es, y por ende no está operando en él. De las grandes ironías que tenemos en nuestra religión cristiana es esta de estar fuera del mismo pacto que tanto proclamamos. Al igual que el antiguo Israel, somos un pueblo fuera de pacto. Entonces, ¿qué es el nuevo pacto? Pues es lo mismo que el antiguo pacto. Es la ley de Dios en sus 613 mandamientos. Y esto nos trae al formato de 10 mandamientos en nuestra pregunta. Sabemos que aquello de 2 mandamientos pronunciados por Yahushua es simplemente el resumen de lo que trata estos 613 mandamientos. Pero entonces, ¿qué es esto de 10 mandamientos? ¿Por qué Dios sacó 10 mandamientos de los 613 y los escribió sobre 2 tablas de piedra? Muy bien, si los 2 mandamientos en esta ecuación son el resumen de todo, los 10 mandamientos son el simbolismo de todo. Comencemos con esto. Yahushua pronunció la suma total de la ley en 2 mandamientos. ¿Por qué 2? Fácil, porque el hombre es bidimensional. Y las leyes es para enseñarle a amar, respetar y honrar en estas 2 dimensiones. Para la dimensión espiritual, las leyes nos enseñan cómo amar y honrar a Dios correctamente. Para la dimensión física nos enseña cómo amar y respetar al prójimo correctamente. Así, cubre tanto lo espiritual como lo físico para lo que debe ser nuestro comportamiento y nuestro andar en tales dimensiones. Los 10 mandamientos es simplemente un simbolismo de todo esto. Piénselo, ¿en cuántas tablas estaban? En 2. ¿Qué estoy yo argumentando en cuanto a este número 2? De que es representación y referencia a las 2 dimensiones. Entonces, de ser así, una tabla debería estar aludiendo a la dimensión espiritual y aquella relación vertical Dios-hombre, mientras que la otra tabla debería estar aludiendo a la dimensión física y aquella relación horizontal hombre-hombre. ¿Es así? Miremos. El orden de los 10 mandamientos va así. Lo lógico y lo obvio sería que los primeros 5 mandamientos fueran puestos en una tabla y los 5 restantes en la otra tabla. Ahora, mirando esto analíticamente, la primera tabla tiene mandatos verticales, cuales tratan del hombre con Dios. Aunque el mandamiento número 5 no trata directamente con Dios, sí trata con sus delegados, por decirlo de alguna manera. Pues Dios da vida, sustento, alimento, protección, etc., pero estas cosas se materializan por medio de papá y mamá inicialmente. Igual la relación con ellos sigue siendo vertical, ya que son cabeza y autoridad de los hijos. Tabla 2, ¿qué haría con los siguientes 5 mandamientos? ¿Cuáles son mandamientos horizontales? Ya que tratan del hombre con el hombre. En resumen, tabla 1 está haciendo énfasis en lo espiritual del hombre, mientras tabla 2 es para lo terrenal. Esto es un mensaje muy simbólico de que aquí hay mecanismos para dar orden, justicia y bienestar al hombre tanto en su vida personal con Dios como en su vida social con sus contemporáneos. Ahora, hay que recordar el principio de sincronización que ya hemos visto en esta miniserie,
de cómo lo terrenal fue creado para ser reflejo de y estar sincronizado con lo espiritual, así en la tierra como en el cielo. De esa manera, la función de estos 10 mandamientos es de simbolizar todos estos principios y verdades y contextos y demás. Los 10 mandamientos es simbolismo. 613 mandamientos es la instrucción, es el conocimiento. 2 mandamientos es el resumen, es la suma total. 10 mandamientos es el simbolismo de la palabra de Dios. La razón de esto es que simbolismo es un lenguaje del dominio espiritual. Los símbolos hablan a la conciencia y a la subconsciencia de forma simultánea. Es un lenguaje bidimensional. Por eso todas las religiones y disciplinas espirituales del mundo las utiliza. Son como portales entre las dos dimensiones. Y por eso siempre hay que tener cuidado con qué símbolos nosotros nos relacionamos o asociamos. Entonces, los 10 mandamientos es el simbolismo que comunica e informa varias verdades y principios. Y uno de estos es el principio de la sincronización, de cómo lo terrenal debe reflejar y sincronizar con lo espiritual del reino de Dios. Y eso mismo es lo que están haciendo estas dos tablas. Ya vimos que una tabla tiene un eje vertical que habla de la relación Dios-hombre. La otra es de eje horizontal que habla de la relación hombre-hombre. Ahora, si colocan estas dos tablas frente a frente, sucede un fenómeno espejo. Los 5 mandamientos de una tabla reflejan los 5 mandamientos de la otra tabla en su orden respectivo. Son mandamientos equivalentes dentro de sus dimensiones pertinentes. Están sincronizados. Por ejemplo, el primer mandamiento de la primera tabla, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es el reflejo e equivalente espiritual del primer mandamiento de la segunda tabla, no matarás. Pero ¿cómo se supone que estos dos mandamientos son equivalentes dimensionales? Analicemos esto. Matar a una persona es una forma de acabar con su existencia. A veces sentimientos como el odio o desprecio puede llevar a que se cometan actos como este con el propósito de eliminar a alguien cuya presencia no se desea. Asimismo, hay mucha gente que odia, desprecia o rechaza a Dios y también lo quieren eliminar de sus vidas. Pero como matar a Dios no es posible, la otra opción es de reemplazarlo. Muchos lo reemplazan con otros dioses o religiones, pero lo más común actualmente es de reemplazarlo con uno mismo. Muchos simplemente prefieren ser su propio Dios, vivir como uno quiere, haciendo todo lo que uno desea, etc. Así, el mandamiento número 6 habla de deshacerse físicamente de una persona, cual refleja el mandamiento número 1, cual habla de deshacerse espiritualmente del verdadero y único Dios. El siguiente reflejo es del mandamiento número 2, no harás imágenes, con el número 7, no cometerás adulterio. Adulterio prácticamente es sinónimo de infidelidad en un matrimonio, pero la definición técnica de adulterar o adulterado trata de un elemento extraño en un entorno, mecanismo o cuerpo donde no pertenece, cual afecta la pureza y calidad de tal. Y ciertamente el amante de alguien casado es un elemento adúltero debido a que no pertenece en el matrimonio de aquella persona casada. En el caso del mandamiento número 2, las imágenes funcionan como un elemento extraño en la relación entre Dios y el hombre. Adultera su comunión, ya que Dios no es un pedazo de yeso o trozo de árbol para que el hombre lo busque o lo adore a través de estos. Siguientes en la lista son: no tomarás el nombre de Dios en vano y no hurtarás. Hurtar es violentar la voluntad de otra persona en cuanto a sus posesiones. Es tomar algo de forma que transgrede a la persona con lo que es legítimamente suyo. En cuanto al mandamiento número 3, el hebreo original lo traduce como no llevarás el nombre de Dios en vano, dando a entender que se prohíbe cometer actos de maldad en su nombre. Tal como hurtar es quitarle algo que le pertenece legítimamente a otro, mal usar el nombre de Dios para hacer maldad es violentar su nombre y reputación ante el mundo. Siguen acuérdate del día de reposo con no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Cada persona tiene una reputación y un nombre que han cultivado y cuidado para tener su lugar en sociedad. Dar falso testimonio contra alguien daña estas cosas. Debemos siempre ser respetuosos y no procurar dañar a nadie en sociedad con mentiras sobre ellos.
Asimismo, el día de descanso es una afirmación de que Dios creó el mundo en 6 días y en el séptimo día descansó, tal como dice la Biblia. Nosotros al entrar en este esquema de también descansar el séptimo día, es una proclamación al mundo de que seguimos a Dios y damos testimonio de que Él y su palabra son verdad. Y finalmente está la sincronización de honra a tu padre y a tu madre con no codiciarás. Cuando codiciamos, estamos deseando algo de otra persona. Es como proclamar que nuestra propia vida y posesiones es menos que deseable comparado a lo de otras personas. Dios quiere que tengamos vidas plenas y bien provistas, pero que no despreciemos lo que tenemos o quienes somos. Asimismo, mucho de lo que Dios nos ha dado ha sido por medio de nuestros padres. La vida, el hogar, el país, el entorno y las posesiones entre las cuales nacimos fue dada por Dios a través de nuestros padres acá en la tierra. Honrar a nuestros padres es otra forma de apreciar lo que Dios nos ha dado. Así en la tierra como en el cielo. El simbolismo de los 10 mandamientos establece este principio, siendo las 2 tablas como 2 espejos que se reflejan uno al otro. Pero hay otros simbolismos aún más impactantes que este. Cuando Yahushua estaba en la cruz, muchos judíos no creyentes se complacían en verlo ahí. Incluso se burlaban de él. Le decían cosas como, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Ante esto, Yahushua le oró al Padre diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben. Los judíos no creyentes tenían al mismísimo Hijo de Dios enfrente de ellos, a su Salvador y Libertador, y no lo podían ver. ¿Por qué no? Por otro simbolismo que está en los 10 mandamientos. En el monte Sinaí, Dios tomó su palabra y la puso sobre tablas de piedra. ¿Por qué hizo esto? Moisés ya había escrito la ley completa dictada por Dios en papiro. Ya había bajado a los hebreos y les había leído todo el contenido de tal. Pero Dios lo mandó a volver a subir al monte para entregarle la palabra en tablas de piedra. ¿Por qué? Bueno, resulta que una de las tantas habilidades de Dios es que Él puede ver el corazón del hombre. Y Él podía ver el corazón de los hebreos y de cómo ellos iban a tomar su palabra. ¿Y qué fue lo que vio? Corazones de piedra, corazones fríos, endurecidos contra Él y su voluntad. Dios escribiendo su palabra sobre piedras era simbolismo de que Él sabía que le estaba dando su palabra a un pueblo que no lo iba a recibir en ellos. Ahora, existe una enfermedad espiritual causada por tener un corazón endurecido contra Dios, y es ceguera espiritual. Un pueblo que teniendo ojos no podía ver. Por eso es que los no creyentes, viendo a Yahushua en la cruz, no podían ver quién era realmente, debido a que este era la palabra de Dios y ellos tenían sus corazones como piedras hacia esa palabra hecha carne. Ahora, aquí viene lo que podrá ser sorpresa para muchos. Los cristianos están repitiendo la historia de los hebreos. La palabra dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Asimismo, como los hebreos rechazaron la palabra sufriendo ceguera espiritual a causa de esto, los cristianos también estamos haciendo lo mismo y sufriendo de lo mismo. Por eso el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de ceguera o tinieblas en la vida de los cristianos. Está, por ejemplo, las 5 vírgenes en tinieblas, el amigo de las bodas que fue echado a tinieblas, la iglesia de la Odisea, Pablo diciendo que en parte vemos, etc. Hay que entender bien que la salvación eterna no es ni tiene que ver con ningún pacto, ni nuevo ni antiguo. Esto es muy fácil de entender. Usando un simple diccionario se puede entender. ¿Cuál es la definición de pacto? Es un negocio, es algo por algo, es una transacción. ¿Qué es la salvación eterna? Es un regalo. Si tú cumples años y yo te doy un regalo, no hicimos ningún negocio, no hicimos ninguna transacción o intercambio. Yo te di un regalo por gracia, porque me nació en el corazón hacerlo, y para traerte felicidad y a mí también en nuestra comunión y relación. Es la misma razón por la cual Dios dio su Hijo al mundo. ¿Qué es el nuevo pacto? Es exactamente lo mismo que el antiguo pacto. Esto es algo que he explicado detalladamente tanto en esta miniserie como en la serie precursor de Operación Sabbat. Así que solo lo resumiré en decir que trata de la dimensión terrenal,
de obedecer y ejecutar las instrucciones y obras establecidas en la ley para recibir los beneficios y bendiciones terrenales que tal ley otorga. Y la iglesia cristiana no entiende esto. Al igual que los hebreos, somos un pueblo que hemos rechazado la palabra eterna de Dios en su versión escrita en mayor o menor grado. Las razones y las circunstancias por ello pueden que sean diferentes, pero en esencia terminamos con ese mismo corazón endurecido, en mayor o menor grado, contra lo que Dios ha proferido. ¿Y qué produce el corazón endurecido? Ceguera espiritual. Los cristianos tienen ceguera espiritual. ¿Quiere que se lo compruebe? Ok, voy a prender una lámpara en las tinieblas. Si ustedes ven algo que aunque lo han mirado 1000 veces, nunca lo han visto antes, entonces tendrán que por lo menos considerar de que tal vez hay un problema de ceguera espiritual en sus vidas debido a que no están en el nuevo pacto. Si quieren, si no quieren, pues ya es decisión de cada cual. Aquí va, 2 tablas de piedra. ¿Por qué 2? Porque una es del eje vertical del hombre, de aquella conexión tierra-cielo, de su relación con Dios, de su dimensión espiritual. La otra es del eje horizontal del hombre, de aquella conexión tierra a tierra, de su relación con las demás personas, de su dimensión física. Una dimensión jamás anula la otra, tal como una tabla jamás anula la otra o como un testamento de la Biblia jamás anula al otro. Trata más bien de incorporar ambos en un sentido que trae balance y equilibrio. Solo piénselo como el cuerpo humano. Piense en lo absolutamente absurdo que sería decir, pues ya tengo un ojo derecho, entonces me puedo deshacer de mi ojo izquierdo. O como tengo una pierna izquierda, entonces ya no necesito la derecha. Igual de absurdo pensar que una dimensión o las herramientas, elementos o simbolismo de tal anula la otra dimensión o sus herramientas, elementos o simbolismos. Trata de tener las dos cosas porque estas traen balance al ser humano, pero es de saber utilizar cada elemento o herramienta en su dominio respectivo y no mezclarlos. Trata de interconectarlos de forma correcta en sus debidos puntos de contacto. Entonces, tenemos una tabla que es vertical, trata de una dimensión espiritual, su eje se vería así. Muy bien, ahora está la otra tabla, esta es horizontal, su eje se vería así. Están representando las dos dimensiones, y estas dimensiones no son independientes la una de la otra, pero tampoco están mezcladas. Mezclarlas daña el balance, las corrompe. Las dimensiones están interconectadas en un punto de contacto específico y si usted las interconecta correctamente, verán un símbolo. Es el símbolo del pacto de Dios. 1000 años antes de Cristo, Moisés bajó con 2 elementos cuales creaban un símbolo de pacto, cual era por medio de sus leyes y mandamientos. El pueblo no logró verlo por su ceguera espiritual, producto de un corazón de piedra, por lo cual Dios dijo que iba a hacer un nuevo pacto. ¿Y qué es este nuevo pacto? El nuevo pacto es la ley pasando de un plano físico, tablas de piedra, a un plano espiritual, el corazón del hombre. Y así la ley, cual trata de obras físicas manifestadas en la tierra, va a originar desde lo interno del hombre, desde su dimensión espiritual. Las dos dimensiones van a quedar sincronizadas en cuanto a las leyes y mandamientos de Dios. Al ver las tablas de los 10 mandamientos, los hebreos no lograron ver el símbolo poderoso de pacto que éstas componían. Pregunta: al ver la cruz de Calvario, ¿ustedes logran ver la ley de Dios? ¿Logran ver los dos ejes? ¿Logran ver el pacto? ¿Y logran ver el punto de contacto? ¿Cuál o más bien quién es el punto de contacto legítimo entre las dos dimensiones? El pacto, antiguo y nuevo, siempre ha tratado de la ley de Dios. Nunca ha tratado de salvación eterna. Eso fue un regalo de Dios, no un pacto, por gracia de Dios, no por obras nuestras. Es confuso, pero no es difícil. Es simple cuestión de poner cada cosa en su lugar correcto para así utilizarlas correctamente. Entonces, ¿existen 613 mandamientos y 10 y 2? La respuesta es sí. 613 son los mandamientos, 10 es su simbolismo, 2 es su suma total.
Y para habilitar el nuevo pacto se necesitaba de un mediador capaz de dar vida espiritual al ser humano y así proveer el formato para que ese pacto fuese escrito en el corazón del hombre. Un corazón vivo, un corazón de carne, no de piedra. Así el hombre tendría la ley de Dios en su corazón. ¿Por qué? ¿Recuerdan de lo que hemos hablado del principio de la sincronización? Así en la tierra como en el cielo. Las cosas terrenales de Dios son un reflejo de sus cosas celestiales. Así como hay pan físico, hay pan espiritual. Hay luz física, hay luz espiritual. Pregunta, ¿cuál es el reflejo? ¿Cuál es la imagen terrenal de Dios mismo? El ser humano. ¿Qué tiene Dios en su corazón? Escrito está, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué libro de la Biblia contiene más palabras de Dios que cualquier otro libro? Levítico, un libro de la Torá, de la ley. Donde más habla Dios directamente es en sus libros de la ley. ¿Por qué habla tanto de la ley? Porque eso es lo que hay abundantemente en su corazón. Lo vimos simbólicamente al encerrar la Torá uniendo su primera y última letra. Deletrea corazón. Y para que el ser humano sea verdaderamente e íntegramente la imagen de Dios en la tierra, debe también tener la Torá en su corazón. Y esto es lo que hace el nuevo pacto. Gran poder hay y habrá cuando los cristianos junten lo espiritual de Yahushua con lo terrenal de la ley para por fin entrar en el nuevo pacto. Gran poder habrá cuando Israel acepte los cristianos como hijos suyos. Gran poder habrá cuando los esposos se den cuenta de la ayuda idónea que son sus esposas. Gran poder de Dios habrá cuando lo espiritual se interconecte legítimamente con lo terrenal en el punto de contacto que es Yahushua. En cuanto a las iglesias, demasiadas iglesias creen y enseñan que la ley de Dios es imposible, lo cual es irónico ya que la Biblia dice lo opuesto. Anticipando el futuro, Moisés nos dijo a todos que no se vayan a dejar convencer de esa filosofía de que la ley no se podía cumplir ni en su eje vertical ni en su eje horizontal. Él dijo, Deuteronomio 30, cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Para el eje vertical él dijo esto, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? O sea, no es inalcanzable en su dimensión espiritual, en ese eje vertical. Para el eje horizontal, él dijo, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Tampoco es inalcanzable en su dimensión física. ¿Qué más dice? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Ahí lo tienen. Dios no nos ha dado nada más allá de nuestro alcance, ni de nuestras habilidades, ni físicas ni espirituales. Un posible simbolismo de los 10 mandamientos que posiblemente diga esto mismo es en su configuración de 10 mandamientos divididos en 5 en 2 tablas. 10 en 5 por 2. ¿Dónde más existe esta configuración? Piensen en anatomía humana. Esto está en las manos y en los pies. 10 dedos divididos de a 5 dedos en 2 manos. Igual para los pies. ¿Podrá 5 mandamientos por 2 tablas insinuar que la ley de Dios encaja perfectamente en las manos del hombre para él ejecutarlas y obrar con ellas? ¿Podrá insinuar que están hechas a la medida de nuestros pies para nosotros poder andar y caminar en estas leyes y estatutos? Tal vez. Lo cierto es que Dios dijo que para fin de tiempos el conocimiento iba a multiplicarse. Y no solo en cuanto a ciencia y tecnología, pero conocimiento acerca de Él y de su palabra. Él está derramando de su espíritu sobre todo el mundo y de alguna forma todo el mundo lo está captando. Es inevitable. Sin embargo, un mundo en tinieblas es un mundo en tinieblas. Y esto causa que esas revelaciones muchas veces se distorsionen o no logren captarse correctamente. Me atrevo a decir que una de las más grandes evidencias de esto
está en la actual tendencia global de la teoría de la Tierra plana. ¿Qué quiero decir con esto? En capítulos anteriores hice el argumento que el simbolismo representativo de lo espiritual son ondas, lo ondulado, lo circular, y lo representativo de lo terrenal es lineal, líneas y rectas. Ahora, considere el argumento de los terraplanistas y el simbolismo que usan. La Tierra plana, obviamente, como una línea, mientras que el firmamento es circular. Por más evidencias que hay de que la Tierra es redonda, los terraplanistas insisten en esta configuración. Se podría simplemente tildarlos de locos o fanáticos, pero ¿qué tal que están recibiendo esta revelación de las dos dimensiones, de lo circular y lo lineal de cada una, solo que no logran entenderlo correctamente y lo expresan en el argumento de tierra plana, firmamento circular, y por eso tan gran convicción de ello? Eso es como un ejemplo secular global, pero no es nuevo, ya que los que se mueven en prácticas espirituales también lo han percibido por mucho tiempo. Considere por ejemplo a los francomasones, una sociedad secreta muy involucrada con esoterismo. ¿Cuál es su símbolo? Una escuadra y un compás. ¿Qué hace el compás? Hace figuras redondas, circulares, y está arriba. ¿Qué hace la escuadra? Líneas y ángulos rectos, está abajo. También lo vemos en diseños tradicionales de mezquitas e iglesias ortodoxas. Son verdades de Dios que se logran captar, pero se distorsionan con las distintas corrientes y paradigmas que existen en el mundo. ¿Qué hacer en ese caso? Pues se usa la Biblia como la referencia para entender estos conceptos. Y así volvemos a la configuración de la Biblia en dos partes y en dos idiomas principales que representan dos culturas, hebrea y griega. ¿Por qué esta configuración con estos dos idiomas y culturas? Pues porque está representando este mismo principio de lo circular y lo lineal. Pero si los griegos están buscando progresar hacia sabiduría y los judíos buscan permanecer en costumbres, ¿qué pretende Dios que hagamos? ¿Por qué está dándonos su palabra a través de estos dos formatos culturales tan opuestos? Consideremos estos formatos con, por ejemplo, la Pascua. Para el judío de pensamiento circular, va a estar atrapado en una repetidera de esta ceremonia generación tras generación sin poder llegar al conocimiento de que la Pascua está apuntando a un Salvador que llegaría en el futuro como Cordero inmolado para toda la humanidad. Para el griego de pensamiento lineal, lo cual básicamente es la base del pensamiento occidental y cristiano, va a ver la Pascua como algo cada vez más lejano en el pasado, donde se perderá en el olvido y será reemplazado por declaraciones de cosas nuevas y mejores a través de Cristo, cuales reemplazan todos esos ritos anticuados. Entonces, ¿cuál actitud adoptamos para tales cosas? ¿La circular o la lineal? Pues si Dios nos dio ambos formatos, es para usar ambos formatos, pero con el balance correcto. ¿Cuál es ese balance entre un círculo y una línea? Pues un espiral, donde volvemos una y otra vez a lo mismo, pero al mismo tiempo estamos avanzando y evolucionando. Usando de nuevo la Pascua como ejemplo para el espiral, podemos avanzar al futuro sin dejar la Pascua atrás en el olvido, sin perderla de vista, y así lograr observarla generación tras generación futura. Para resumir, es esencial recordar que las dos dimensiones son distintas y separadas. No son para encajar ni configurar el uno al otro, ni mucho menos para mezclarlas. Son sus propias dimensiones con sus propias reglas y herramientas y demás. Y tal vez, entendiendo esto, podremos entender un poco mejor ese extraño evento al final del Apocalipsis de una ciudad celestial en forma de cubo descendiendo sobre este mundo esférico, un círculo y un cuadrado. Tal vez todo esto los deje con muchas preguntas. ¿Cómo activo el nuevo pacto en mi vida? ¿Cómo activo el poder de mi mujer o de mi esposo en mi matrimonio? ¿Cómo activo el poder de las dos dimensiones? Etcétera. Bueno, una cosa es que yo entienda y explique este tipo de teorías y fórmulas. Otra cosa es que yo tenga las respuestas o los resultados de tales. Aquí me toca repetir lo que muchas veces he dicho en este canal. Estos videos los hago principalmente para mí, para mi propio aprendizaje y desarrollo. Son videos literalmente autodidácticos. El hecho que yo los publique en internet es para invitarlos a ustedes a aprender conmigo. Así que no puedo darles respuestas a algo que yo todavía estoy aprendiendo a usar. Sin embargo,
hay alguien mucho mayor que yo, a quien no soy digno de siquiera desatar la correa de su sandalia. Y es Él quien tiene respuestas y confirmación para todo esto y mucho más. Y Él se complace cuando lo buscan con corazón sincero para tales cosas y respuestas. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Muchas gracias por ver. Hasta aquí llega esta miniserie. Gracias Dios por todas tus revelaciones y correcciones para nosotros. Muchas bendiciones a todos. Chao.